Comenzamos. Bienvenidos a todos y todas a esta vuestra casa. Nos quedamos en casa con la trompeta. Para los que no me conozcáis, si hay alguien nuevo, siempre hay alguien nuevo, todos los días. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y creador de esta plataforma, creador intelectual, junto a mi maestro, el gran solista de trompeta de la ORTVE, Benjamín Moreno Fernández. Ahí lo tenemos. Hoy tienes que cambiar ya el gesto. Y la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, la franquicia altruista, porque ustedes sabéis que altruista aquí nadie gana nada, ganamos todos en aprendizaje y en conocimientos. Tanto la de trompa como la de tuba y bombardino como la de violonchelo, pues están siendo también un verdadero éxito y bueno, como le estaba diciendo antes a algunos de vuestros compañeros, hemos presentado el proyecto a los premios A3 Media, a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte y nos va bien, porque la verdad es que, bueno, ahí hay el aplauso de Arantxa, sí señora. Porque, bueno, una comunidad de aprendizaje altruista de tanta gente y de tantos países, pues bueno, ¿por qué no exportarlo, no? Que vean qué es lo que hacemos y nos conozcan un poquito mejor. Así no sale Pablo Moto diciendo que el oboe, no sé si habéis visto la polémica del oboe, la que ha liado, la que ha liado este hombre. Antes de que digan de la trompeta, salimos nosotros una tres media, ¿vale? Por cierto, le he escrito también al hormiguero, a ver si nos sacan, ¿eh? Si nos sacan ya os aviso. Bueno, os comento rápidamente las normas, como todos los días, aunque yo creo que las conocemos, pero no está de más que las repasemos. Mirad, es importante que estemos con el micro en silencio, excepto nuestros ponentes de hoy, que son varios y diversos. Les rogaría que tengan el micro activo, o por lo menos que tengan capacidad de activarlo y desactivarlo rápidamente. Turno de preguntas, mirad, aquí cuando alguien ponga una mano azul le damos palabra. ¿De acuerdo? Hoy es mesa redonda debate. Está claro que habrá unos actores principales, pero en el momento que tengáis una pregunta, una duda, un comentario, no tiene por qué ser una duda o una pregunta, pues simplemente levantéis la mano y se os da paso. ¿Vale? Por otra parte, recordad que tenemos que estar visibles. Yo a veces soy muy pesado escribiendo, tenemos que estar visibles, pero es que es una de las normas que tenemos en el foro. Por dos motivos. Primero, por el tema de que estemos en casa, esto es fundamental, ¿vale? El principal objetivo de la plataforma. Y segundo, por el tema de los menores. Ya hay algunos padres y madres que ya conozco ya de vista de tanto tiempo, pero bueno, me hacía así con la mano y sé que no están solos. Esta sesión, como todas, será grabada y si todos damos el visto bueno, pues que no creo que haya problemas hoy, pues la subiremos al canal YouTube para que podáis verla pues todas las veces que queráis. Pues sin más, vamos a dar comienzo. Hoy tenemos una sesión titulada Desmontando mitos. Esta sesión es fruto de la cabeza pensante del maestro Marcelo Campillay, que no para de pensar este hombre. No para de dar vueltas y ocurrírsele cosas para la trompeta. Y entonces, pues, me comentó la posibilidad de poder hacer una sesión, aprovechando que estamos tantísimos profesionales de tantos sitios y de tantas épocas distintas y de tantos ámbitos de la música, una sesión sobre cómo ha ido evolucionando el aprendizaje o la enseñanza o la cultura del trompetista desde último cuarto del siglo XX a la actualidad. Y bueno, por eso se llama Desmontando mitos, porque hay, ya sabéis que el ser humano cuando no sabe explicar algo lo atribuye a la magia. Ocurre en la religión, ocurre en muchísimos casos, ¿no? Muchísimos métodos de aprendizaje. Cuando no sabe explicar algo, pues recurre al hecho divino. Y para ello, pues, ¿cómo podíamos introducir esto? Le he dicho a los ponentes que no sabíamos quién iba a empezar, que lo iba a elegir yo al azar. Entonces, si os parece, yo, ya que el maestro Marcelo Campillay tuvo la idea, ¿no? Pues que abra él. ¿Os parece? Maestro Marcelo, pues denos una introducción así, no sé. ¿Qué se le Bueno, ocurre? buenas tardes a todos. Gracias por seguirme en esta locura, ¿no? Pero está buenísimo porque nosotros los más mayores nos hemos dado la cabeza contra la pared en muchas ocasiones. Los menos jóvenes, maestro, los menos jóvenes. Más Los mayores menos no, jóvenes. menos jóvenes. Exactamente, los mayores, los menos jóvenes. Entonces, me encantó, por ejemplo, mucho la exponencia de ayer, ay, no me sale. Rubén, Rubén Simeón. Rubén Simeón, de Rubén, donde dijo, pregunten, no se queden con la espina, no se queden con algo trabado. Y eso es lo que la idea, ¿no?
si hubiéramos tenido nosotros en nuestra época gente que no podía contestar, que no existía la internet, no existía nada de todas estas cosas que hay ahora. Entonces dije, bueno, nos dimos la cabeza contra la pared, nos pasó esto, nos pasó un montón de cosas. ¿eh? Entonces digo, bueno, vamos a empezar a desmontar mitos. ¿Qué te parece la idea? Bueno, y Jorge le encantó y bueno, vamos a empezar con esto. Y uno de los tips que le había dicho, bueno, le había dicho un montón, pero uno de los que surgió ayer también, digo, los métodos peligrosos. Y ahí Cyril apareció con el método de las 37 semanas para llegar a los agudos. Entonces, esos métodos peligrosos que venden humo, como digo, y engañan al alumno, ¿no? Y se rompen la boca, se lesionan, o sea, y tenemos que empezar a desmontar todas esas cosas y volver a lo inicial, lo del principio, ponerte a estudiar y tocar la clase magistral que dio ayer Rubén. Fue increíble, ¿no? De cómo solamente el método troncal de Arban y tocar 4 horas llegó a lo que llegó. Está bien, es Rubén Simeo, como dice Benjamín, los demás somos mortales. Pero bueno, esa es la idea, que empecemos a desmontar los mitos y empecemos a hablar, por ejemplo, de esos métodos peligrosos. ¿Podemos empezar con eso? ¿Qué te parece, Jorge? Y lo Sí, no, demás? me parece estupendo además empezar con eso porque yo, aprovechando que tenemos a Cyril, que tenemos a Marcelo, tanto Amadeo como Francisco, José Antonio Mata, el profesor Agustín, que también está por ahí, el maestro Benjamín. Yo tengo una teoría sobre lo que pasó en España, pero imagino que ellos me lo podrán confirmar mejor. Y me imagino, no sé si a lo mejor en Argentina seguro que pasó, segurísimo, igual que en España o peor. Y en Francia no lo sé, ya Cyril nos podrá comentar algo. Y es que cuando llegan, empiezan a llegar estos métodos, ¿no?, revolucionarios, voy a llamarlos así, los Stam, los Scholling, los Caruso, los Cholbert, Caruso. quizá más tarde, en España se empiezan a hacer traducciones caseras, sobre todo traducciones caseras de todos estos métodos. España viene de un periodo de posguerra, dictadura, no todo el mundo tenía acceso a los estudios. Yo creo, me corregís si me equivoco, que a lo mejor los trompetistas de la época no eran la clase social más alta, vivían bien porque la mayoría eran militares y luego tenían un sueldo en una sala de fiestas, como podría pasar a mi padre y a mi abuelo, pero quizá no era la gente más letrada, ¿no?, como para poder realizar traducciones fieles. A partir de ese momento se empiezan a hacer interpretaciones de lo que cada uno cree que es ese método, ¿no? Y a partir de ahí surgen muchos problemas, que a lo mejor veo a Amadeo así a sentir. Amadeo, continúa tú, dime. Sí, ¿no? Lo que estás diciendo, o sea, las interpretaciones, por ejemplo, yo me había apuntado aquí y con mucho respeto, con interrogaciones, como era desmontando mitos, no sé, el mito de Stam. No sé, Stam parecía como, y a ver, yo trabajo Stam y veo los beneficios que puede tener, pero bueno, después de practicarlo mucho tiempo y de ver nuevas luces sobre Stam, pero a lo mejor Stam entonces era lo más nuevo, hablo un poco de lo como yo lo recuerdo, era lo más innovador, lo más revolucionario, el bálsamo de Fierabrás para todo trompetista, pero no sé si era eso, interpretaciones o el boca a boca. Pues a mí me han dicho que esto es así, y entonces era y al final se va transmitiendo de uno a otro adaptador que se desvirtúa como el mensaje teléfono original, como de el la teléfono roto, ¿no? original, que Claro. ya sería como fuera, hasta el último eslabón que te llegaba a ti, era una distorsión entonces, claro, costaba a lo mejor entender, a mí me costó entender mucho Stamp, a mí me salía muy mal Stamp y me costó mucho entender y digo, pero bueno, y esto me va a hacer tocar a mí mejor, pues no le veo sentido todavía. Hasta que tuvo que pasar tiempo, incluso ver nuevas luces, que hay gente que me ayudó por el camino, y entender eso, pero Stamp era una cosa, lo más novedoso, pero al mismo tiempo era como un secreto que había que descubrir y que, no sé, me costó desmitificar, para mí me costó desmitificar Stamp. Yo sobre eso puedo escribir unos pocos de libros.
no sé si os ha pasado, maestro, yo seguro que lo has vivido también, pero no sé si os ha pasado que entonces, me imagino que a José Antonio o Francisco, que me están escuchando también, os habrá pasado, que entonces no preguntábamos tanto. O sea, me explico. A ti te lo contaban, era así y como que te daba reparo. Yo recuerdo una cosa que me marcó mucho, que fue cuando me enseñaron, me dijeron, hoy vas a aprender las escalas paternas. Y yo dije, hostia, ¿eso qué es? Claro, y me enseñaron la escala por quinta de Stamp y yo decía, hostia, pero Paterna es un pueblo. ¿Esto? ¿Esto qué es exactamente? A los años, o sea, ya después de muchos años me di cuenta que es que Stamp, lo que está escrito son scales patterns en inglés, patrones de escalas, y alguien lo tradujo como escalas paternas, ¿no? No sé si me ha pasado a los demás algo parecido, pero a mí se me quedó una Pues sí, cara de tonto cuando me di cuenta que el hecho de no preguntar. Veo a Francisco también ahí a sentir muy entregado. Cuéntanos, Francisco, algo. pues sí, pues sí. Eso es de lo más mítico de Stamp. Lo de las escalas paternas era una cosa. Y las traducciones, bueno, yo recuerdo a mi profesor, un señor mayor, cuando yo llegué a estudiar al conservatorio, que no era ni tan siquiera trompetista, era un señor que había estudiado trompa en su época en Francia, tenía la titulación de trompa, de canto y de viola. Fue un gran profesor en todo lo que nos pudo aportar, pero trompetísticamente muy justo. Sabía lo que sabía de francés, por lo tanto las traducciones de los métodos americanos revisadas hoy en día, que yo tengo algunas todavía por aquí manuscritas de su puño y letra, hacen bastante gracia. Hacen bastante gracia. Fíjate vos, Jorge, si hubiéramos tenido Translator, por lo menos. Ni siquiera eso. Sí, pero fíjate que hoy se tiene, por ejemplo, el Sonan Wynn, que es una de las grandes joyas que tenemos en la literatura del siglo XX para instrumentos de viento metal, y hay un porcentaje alto de estudiantes que no lo ha leído ni lo ha abierto. Ajá. Ahora hablaremos también de eso, del exceso de información, porque Claro. creo que se ha pecado de todo lo contrario. No sé, Cyril, si me imagino que en tu formación en Francia sería distinto en ese aspecto, ¿no? Tendríais las fuentes de primera mano y sería, no sé. Lo que comenté el otro día, nosotros teníamos la suerte, bueno, la suerte y la mala suerte de estar muy centrados. Entonces, la información no llegaba a través del alumno, del alumno, del alumno. Los métodos llegaron a través, varios llegaron a Francia a través de Thibaut, que él tenía contacto con Estados Unidos, y ahí pues se ha inculcado el Caruso, por ejemplo, se ha aplicado en Francia según los conceptos de Thibaut. Lo de Stamp, creo que hay una ponencia prevista de Stamp, hay que saber que es un alumno suyo que ha realizado el libro. Y es importante saberlo porque yo a través de mi profesor de superior, Pierre Duto, he escuchado las masterclass, bueno, las clases de Stamp en directo. Se grabaron en cassette de la época y Duto me las pasó y he escuchado lo que decía Stamp. Y es decir, las ideas que aparecen en el libro son súper condensadas, es como un concentrado de Stamp. En la realidad él no aplicaba todo de esta manera, es como un poco más papista que el Papa, el método. Y bueno, no quiero meterme, porque no sé lo que van a decir en la ponencia, no quiero meterme con nadie, pero la historia es como es eso, es decir, no hay que tomarlo todo exactamente como está escrito y querer ser aún más stampiano que el método Stamp, ya que el método Stamp no es de Stamp. Sí, cuenta la leyenda que cuando él, cuenta la leyenda, yo no lo sé, que cuando él vio el método dijo, es muy bonito, pero eso no soy yo, ¿no? Sí. Porque parece eso, me imagino que es una recopilación de... De todas formas, vamos a tener la oportunidad, gracias al contacto que me hizo llegar el profesor Francisco Arias de Arto Holmberg, que fue alumno directo, si no recuerdo mal, de Stamp, y Roy Popper, a través de Arto, también van a venir los dos, cada uno un día,
a darnos, a hacer una sesión, con lo cual, bueno, ahí podremos preguntar sobre Stamp, pues todo lo que se nos ocurre y más. Yo me imagino que nos dirán algo parecido a esto, ¿no? Que, o sea, que el método está bien para conocer un poco el aprendizaje que podría proponer el mítico maestro estadounidense, pero claro que en realidad sus enseñanzas no serían exactamente así. No sé si Francisco, al respecto, que ha estado en contacto con Arto, sabe algo más sobre el tema. Sí, cuando lo tuvimos aquí, Erasmus hace, yo creo que 7 años, estuvo una semana y la verdad que el trabajo que realizamos con él sobre Stamp no se parecía en nada a lo que nosotros habíamos escuchado de Stamp hasta el momento. Claro. Es otro enfoque totalmente diferente. Es como bien decía Cyril, el método es un compendio de ejercicios, pero el enfoque que se le da de lo que conocemos no es el que realmente él como alumno vivo de Stamp, ni Roy Popper, ni la academia que tienen en Oberlin, en Estados Unidos, tienen ahí un instituto que todos los veranos hace cursos especializados. No se parecen nada a lo que por lo menos a lo que a mí me ha llegado aquí en España. Lo veremos en la charla. Hombre, será una gozada las dos charlas, tanto la de maestro Arto Holmes como la de Roy Popper. Roy Popper, bueno, escribió, no sé si lo conocéis, tiene un trabajo sobre cómo interpretar Stamp. Aparte de Jean-Christophe Viener, que escribió también el suyo, Roy Popper tiene uno, creo que está en ediciones Bing también, casi seguro, no estoy seguro, pero que es muy interesante, ¿no? Y habla sobre este tema también. Y bueno, aprovechando que tenemos también aquí a José Antonio Mata, que no lo había yo cazado ayer, pero lo cazo hoy al vuelo. José Antonio, cuéntanos, porque claro, tú eres de una quinta anterior a la mía, aquí en Andalucía, por ejemplo. Cuando te encontraste a Stamp por primera vez, me imagino que algún profesor del conservatorio te haría su interpretación también personal, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo de esa época, bueno, a todos, recuerdo el hecho de que nos hablaban de la respiración diafragmática, etcétera, también, ¿no? Y un poco, pues, lo que han comentado antes, ¿no? Que andábamos un poco perdidos en cómo enfocar el trabajo de este libro, ¿no? Y el hecho de que a lo mejor también, por ejemplo, a la hora de hacer alguna escala al subir, aquello de pensar en línea recta, pues hacía como que se te quedaran las notas desafinadas, etcétera, ¿no? Pero lo que más importaba era que estuviéramos muy relajados. O sea, la afinación como que no importaba mucho, ¿no? Bueno, pues más o menos por ahí andaba la cosa, ¿no? El caso es que bueno, parecía que había algunos avances, pero de pronto otro día te encontrabas perdido, ¿no? Entonces era un poco lo que están comentando, ¿no? Un poco de que estabas un poco perdido, ¿no? En aquella época. Y yo, mi sensación es que de pronto encontraba consuelo tocando como yo siempre tocaba, porque de pequeñajo yo no tenía problemas en subir, bajar, en resistencia, etc. Los problemas aparecieron a raíz un poco de precisamente... Yo puedo hablar bastante de esto, ¿eh? Yo puedo hablar bastante de esto. José, tú eres una víctima de Stamp, totalmente, sí. Vamos, totalmente. Veréis, Stamp llega a España, el método. No vamos a decir nombres para poder hablar con libertad. Quizás esto después no se pueda publicar, Jorge, porque inevitablemente... Bueno, vamos a intentar publicarlo, entonces no digáis nombres y ya está. No, se pone el pitito, pip. No me lo voy a decir, pero cuando explica la situación, enseguida vamos a saber quién es. Pero bueno, son hechos objetivos. Hablamos de hechos objetivos. No aquí no hay nada inventado ni hay... nada. O sea, el método Stamp en Madrid, en España, en los años 80, hace verdaderos estragos. O sea, deja a España trompetísticamente muda. ¿Por qué motivo? Bueno, porque hay una persona que va a París, casualmente, y entra en la clase de Thibaut. Nos dice Cyril que Thibaut enseñaba Stamp. Y oye una clase de Thibaut explicando el método de Stamp. ¿Vale? Viene a Madrid y viene diciendo que él ha estudiado Stamp con Thibaut. Y nos planta el traje a todos iguales. Ya.
nos pone todos en fila con la boquilla, la embocadura totalmente bloqueada, ¿vale? Hacíamos una especie de, bueno, había una sílaba que había que pronunciar de manera obligatoria, que era el DIN. Uf, eso lo he vivido yo, eso es horrible, ¿eh? Claro. Sí. La sílaba DIN acaba en M, con lo cual te deja la embocadura cerrada, y la te avanzaba, y ahora daba igual si sonaba o no sonaba. O sea, la cosa era que la embocadura fotográficamente tenía que ser perfecta para una enciclopedia, para poner esta embocadura, todo cerrado. Y el aire no hacía falta casi ni soplar. ¿Qué pasaba? Que bueno, pues la gente venga, todo, y un espejito, un espejo en la trompeta. Claro, para que esto no se moviera para nada, ¿ok? Y no te podías apretar, claro. Y si pudieras colgar la trompeta, mejor todavía. O sea, la colgabas del techo, te pones las manos atrás y ahí ibas buscando la trompeta como podías. ¿Qué pasa? Pues os podéis imaginar qué pasó, ¿no? En aquella época, afortunadamente, yo no podía ir a Madrid todas las semanas, iba una vez al mes, y yo cada vez que iba veía que la gente tocaba peor, hasta que llegó un momento que la gente se quedó muda, no podía tocar. De la manera antigua ya no podía porque había desconectado todas las conexiones neuronales, y de la manera nueva no podía porque no era una manera en la que se podía tocar la trompeta. Desastre total, la gente se empezó a pasar a la percusión, la gente... Sí, la gente cambiándose de instrumento porque es que bloqueado. Más de aquellas, no sé si Amadeo me lo puede confirmar, la gente del resto de España se venía aquí a Madrid a hacer la mili voluntario para poder estudiar la técnica del diafragma, se llamaba. No, yo me voy a Madrid a estudiar la técnica del diafragma. ¿Vale? Y claro, y la clase llena de militares y los pobres que cada vez no podían tocar. Y eso era un stand, no que el stand fuese malo, era un stand que no estaba enseñado, pues como, claro, el que lo enseñaba tocaba muy bien. Todo el mundo decía, yo quiero tocar como esa persona. Con lo cual voy a hacer lo que tú decías, Jorge. Es que no se te ocurría preguntar. O sea, eso funciona sí o sí. A mí me dices, ponte en un espejo con el DIMPU. A mí, yo ya estaba en la Joven Orquesta Nacional de España y tenía contacto con otros instrumentos. Y yo preguntaba, a mí aquello me parece extraño, que el sonido no fuese importante a la hora de desarrollar una formación técnica de un instrumento. La verdad que yo iba al clarinete y le preguntaba, oye, ¿tú cuando haces técnica el sonido para ti es importante? Dice, lo más importante. Digo, vale. Me iba a la flauta, oye, flautista, ¿tú cuando haces técnica el sonido es importante? Por supuesto, lo más importante. Es como si quieres calibrar el ralentí de un coche con el motor parado. O sea, si tú no tienes el sonido... Oh, ese ejemplo es muy bueno. Muy bueno. Claro, no puedes equilibrar los tornillos si no estás oyendo qué está pasando. Pues nada, dale que dale, hasta que aquello... Yo como no iba mucho, no me contagié, o sea, no hice mucho... No me contagié. Muy bueno. Qué bueno. No, que fue así, es que era así. Entonces yo decía, vamos a ver, es lo que decía José, si yo toco bien, ¿por qué tengo que hacer algo que me hace tocar mal? Es así. Sí, o sea, yo creo... Yo puedo contar mi experiencia, pero creo que estamos en la misma, ¿no? Acá Sí. no Cuéntanos. hablamos mal de los autores o de los que No, hicieron no. los métodos, sino de la mala traducción por un lado, y después el pecado, que al menos yo cometí, soy un pecador, y no me arrepiento todavía, pero todos hemos pecado de querer cortar camino en nuestra carrera. Querer llegar a los agudos, querer tener más flexibilidad, y todos cometimos ese error. Entonces, cuando venían estos métodos revolucionarios, lo hacíamos. Yo el otro día estábamos hablando de Caruso, con Benjamín. Caruso, cuando apareció en Argentina, con esa traducción escrita a mano, decía que tenía que mantener la embocadura durante las 7 notas, ¿no es cierto? No, las 6 notas, perdón. Pero claro, uno lo mantenía en tensión. A mí me arruinó. Yo lo hice durante una semana, cuando era muy joven. Me arruinó. Para volver a tocar como antes me costó, pero pedales y doble, triple pedal para poder... Tuve que hacer lo que hizo la vida de magia prácticamente. Para volver a tocar como antes. Por esa sola semana que hice Caruso. ¿Cuándo lo descubrí? Lo descubrí en Isla Verde con un... no me acuerdo ahora el nombre, a lo mejor Dani si se acuerda, Dani Cuello. Un trompetista que era de Colombia, que él enseñó el método Caruso.
resulta que era sencillísimo, no era mantener en tensión la embocadura, sino mantener la embocadura, no en tensión. Sí, señor. Y esa diferencia fue la que a mí me arruinó durante, no sé, calculo que 15, 20 días arruinado. Pero es que, Esa es la experiencia mía. las traducciones son increíbles, porque si leéis Caruso en su idioma original, es eso, o sea, que mantengan la posición, ni siquiera dicen tensión, o sea, es más que mantengan la posición de la boquilla, porque Caruso considere que hay 7, 8 pasos, no recuerdo de memoria, antes de producir sonido. No es su manera de verlo. Dice que manteniendo la boquilla y respirando por la nariz, se ahorra esos 5 o 6. Pero claro, claro, el problema son las traducciones. Yo, volviendo un poco a lo de no querer faltar el respeto a nadie, porque no es lo que se pretende. Yo no entiendo que no hay nadie que quiera hacer ese mal por naturaleza. Entiendo que yo puedo ser muy buena persona, pero si opero al maestro Marcelo me lo cargo. ¿Entendedme lo que quiero decir? ¿Vale? O sea, no, sin ánimo de insultar a nadie. Yo creo que el ser humano reproduce los patrones que ha aprendido, le gusten o no. De hecho, se ha demostrado en muchos casos que hijos de gente que agredió a sus parejas o que han sido agredidos, con el tiempo son agresores, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que hay mucha gente que ha aprendido, incluso ha renegado de su aprendizaje, pero ha terminado enseñando exactamente lo mismo, porque es lo que ha aprendido, ¿no? Y ahí viene el problema de cuando hablamos, no, es que Stamp, al final el problema no es Stamp. Al final es la interpretación que se hace de Stamp. Es lo que yo siempre digo. El jamón serrano es un alimento increíble. Probad a comeros un par de kilos. y veréis qué es lo que pasa, ¿no? No sé, Cyril, si lo que te estamos contando era algo parecido en Francia o no. No sé. Sí. Todos los excesos, no hay nacionalidad para excesos, ¿sabes? Y aquí bueno, algunos han sufrido lo de Caruso también, y yo tengo así una anécdota, no voy a dar nombres tampoco, pero eran dos hermanos que los dos son profesionales hoy en día, y el padre también es trompetista y profesor, muy buen profesor era. Y los dos alumnos estuvieron con el mismo profesor en el superior y los dos hicieron Caruso. Y a uno le salía de puta madre, que es el que seguramente tenía más facilidad o más facilidades físicas para hacerlo, y al otro no le iba bien. Y él tuvo que ir a ver al profesor, siendo él profesor de trompeta también, ayudó, y le dijo, oye, a mi hijo pequeño los sueltas de eso porque lo estás destrozando. Y al final, pues, los dos han pasado por el mismo camino, y lo que quiero decir es que cada método hay que saber enseñarlo, adaptarlo al alumno o a la persona o a sí mismo. Es decir, que a lo largo de todo lo que hemos escuchado en esas semanas de charlas, lo que sale en general, la gente dice, oye, hay que escucharse, hay que conocerse, hay que trabajar con cabeza, hay que trabajar cosas sencillas. Sí hay un mensaje que hacer llegar a los más jóvenes que nos escuchan. Es eso, hasta cierto tiempo, pero bien, con cabeza y analizando. Cuando uno entiende lo que hace, y cuando lo hace buscando la calidad, pues llegará haciendo cosas fáciles. Con escalas ya se mejora todo. Y en cuanto a lo de los métodos, sí, que han... Es decir, cuando llegan cosas nuevas, sean las que sean, que hasta lo de Stamp, es decir, yo he estudiado Stamp con alguien que había estado en Estados Unidos, y me dijo, es decir, mira bien Stamp, las repeticiones, mira la matices, lo que ponen, se corta. ya verás que en realidad no... Es bastante, hay que adaptarlo a lo que quieres, y muchas veces hay que hacer las cosas sencillamente. Enseña el método que tienes ahí, Cyril. Sí. Mira este método que nos mandáis en la foto del maestro Cyril, ¿no? Cómo conseguir el doble do contra do en 37 semanas. Es súper...
Los 9 meses de un parto, Y claro. ese es nuevo, no es tan viejo ese. No, este me suena a mí que no tiene de mucho tiempo, ¿no? No, 3 años, 4 creo. O No, 5. no, eso es de algo los más. años 70, 90. No, Sí, no sé sí, si sí, como- sí, sí. Sí, yo recuerdo más, sí. No, pero es lo mismo, eso es un poco en la técnica americana de esos años, de bajar, de decir, si haces pedales, luego subes. Todo lo que quieres ganar arriba, hay que bajarlo antes. Es ampliar la tesitura del instrumento. Son notas largas y empiezas a bajar y luego subes proporcionalmente. Vas del do doble pedal al do doble agudo. Fijaos Está bien. Yo la verdad es que lo he trabajado para hacer ejercicios de notas largas y de tener otros ejercicios así cuando estaba trabajando en el superior para cambiar, pero no he pasado de la semana 1 o 2, es decir, de los primeros, sí, bajando hacia el do pedal por ahí y subiendo hacia el do agudo. No me interesaba hacer más cosas. Fijaos que es curioso que en todas las intervenciones que ha habido, ¿no? Hemos hablado aquí profesores de distintos países, distintas zonas geográficas, de distintas edades, hay muchos de los participantes que están asintiendo con la cabeza, ¿no? Incluso alguno ha escrito ya en el chat, yo soy de los 90 y he vivido eso también, ¿eh? O sea, como diciendo que no es vuestro en exclusiva. ¿De acuerdo? Jorge, te hago una pregunta. ¿Vos abrías ya las preguntas? Si alguien quiere preguntar algo. Sí, tengo ya aquí un montón, iba a dar paso ahora mismo. Listo, Antes de que se me acumule el trabajo. Pues venga, tenemos aquí preguntas o comentarios, lo que queráis. Arancha es la primera. Arancha, cuando quieras. Vale. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Perfectamente. Vale. Bueno, yo quería decir que me ha hecho mucha gracia porque me he visto reflejado. Yo tengo mi espejito, tengo mi DIN, mi aro, me han tocado la trompeta y me he visto totalmente reflejada, vamos, en ese tipo de cosas. Yo tuve la suerte, la verdad es que tuve la suerte de vivir la orquesta joven y ahí sí me abrieron muchas, me explicaron lo de las patterns, eso me lo explicaron allí, me lo explicaste tú, Jorge. Eso me marcó a mí para toda la vida, Creo que tuve la suerte de aquel entonces de, como yo tenía un exceso de información de muchos profesores que pasaban, porque yo estudiaba en un conservatorio donde todos los años el profesor era diferente, no había una estabilidad. Entonces cada uno venía con su película, el que no te colgaba la trompeta te traía el aro desmontable para que tú lo pusieras, el que no te ponía un rollo. Entonces tuve por aquel entonces las 5 semanas de Benjamín, que para mí fue un aliento, Benjamín. Eso sí que ha salvado vida. Totalmente. Porque sí para mí vida. Era una explicación metódica tan clara y para conseguir objetivos que yo veía a la gente que se machacaba con el stand, con todas las modas hechas, y seguían tocando igual de mal, digo yo, es que entonces esto no funciona. Y yo recuerdo aquello que yo cogí ese libro y, vamos, lo tengo todavía, lo tengo doblado y todo, pero que fue una salvación para mí en aquel momento. Eso yo sé que lo han mejorado infinitamente, pero en aquel momento que yo estaba en época de estudio fue una salvación ante tanta mala interpretación. Después de todo esto, yo me di cuenta que a partir de ahí que los idiomas eran fundamentales y te tengo que dar razón, Jorge, que para mí el libro que mejor me ha enfocado mi técnica quizás haya sido el Song and Win. Es una maravilla. Es un libro donde es una joya. Sí, o sea, tú coges, estás leyéndolo y coges la boquilla y lo pruebas, pero es que para mí o sea, tú no puedes subir ni un músico, ya no digo un trompetista, un músico si no te has leído ese libro, porque es que es imprescindible. Para mí ha sido... Está considerado como una de las joyas del siglo XX de la literatura para instrumentistas. O sea, vamos. Y está en español, ¿eh? O sea que... Hay traducción a español. Yo prefería leerlo en inglés porque creo que así te pierdes menos, que es lo que a mí me gusta leerlo en inglés y hacer yo mis propias traducciones. A mí me gusta el ruso. Así que quería comentaros esto, que para mí fue un alivio, por ejemplo, encontrar el 5 semanas de Benjamín aquel entonces, donde a mí me han colgado la trompeta del techo, ¿vale? Que tenía allí en el Manuel Carra, me acuerdo perfectamente, tenía sus dos cuerdecitas. ¿Y yo que no le he colgado nunca? Coño, todo el mundo me habla de eso y yo que no le he colgado nunca. Yo eso lo he oído. A mí no he oído la leyenda, yo no lo llegué a hacer, pero sí oía que comentaban eso, que para que no apretarse la boquilla, y lo tenía apuntado, porque es otra leyenda esa que colgar, ¿no? De una lámpara o del techo, y eso, o sea, yo no lo he probado ni lo he vivido, pero es verdad, se ha llegado a hacer. Sí. Mi padre... Y
yo creo que el que me la colgaba a mí la tenía colgada en su casa, ¿eh? También te lo digo. Mi padre me contaba a mí que a él le colgaban la trompeta y tenía que tocar la polka América. La polka América con la trompeta colgada. Dice, yo iba detrás de la trompeta, así como loco. Es cierto, es cierto. Yo lo Yo hice. el primer día de vacaciones cuelgo la trompeta y no la toco en un mes, señor. Yo hice la trompeta colgada 2 semanas cuando estaba en Marina. Pero era joven. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? La experiencia, y yo no me acuerdo, porque no había WhatsApp, no había grabación de nada, pero lo que sí me acuerdo, que toqué una marcha que se llama Avenida Las Camelias, que tiene muchos agudos, y la toqué durante, o sea, tenía una resistencia increíble. Ahora, si me preguntas el sonido, la afinación, no sé. No sé porque era muy joven. Pero sí que tenía resistencia, pero me imagino que estaba todo duro. ¿Cómo no iba a tener resistencia? Otra cosita en relación al método que ponía Cyril, es una reflexión o estamos desmontando mitos o etiquetas de los trompetistas, no solo de cómo se enseñaba antes o lo que pasó, sino quizá, que a veces yo también me lo pregunto, la obsesión, no sé si decir enfermiza o no, de los trompetistas por los agudos, que no digo que no sean importantes, pero yo me lo pregunto, digo, ¿por qué me preocupa más el agudo o ansío más o quiero más el agudo que, yo qué sé, que el doble? O que las graves, que me suenen bien las graves. Es curioso, ¿no? El sonido mismamente. O el sonido. O una Yo tengo mi teoría. Yo tengo mi teoría, Amadeo, sobre eso. Yo lo lanzo por reflexión, porque también lo he apuntado, digo, el mito de los agudos, ¿no? Yo tengo mi teoría. Y con el estudio de la tesis doctoral que hice sobre la interpretación, bueno, aunque la hice del siglo XVIII, pero pude llegar hasta prácticamente la Biblia, ¿no? Que es donde aparece la primera mención escrita de lo que es la trompeta, aunque aparecían antes dibujos, ¿no? Con las trompetas que aparecieron en la tumba de Tutankamón, datada del 2000 a.C. Pero sí es verdad que el trompetista que durante toda la historia ha estado muy bien visto ha sido el que era capaz de tocar los agudos con el instrumento. La relación directa con la sociedad es porque el instrumento, a partir de aparecer en los textos bíblicos, ¿no? Se le infiere un carácter divino, ¿vale? El registro está relacionado directamente con la divinidad, con Dios, en la mayoría de las grandes obras del siglo XVII y XVIII, escritas para trompeta, ¿vale? De ahí conscientemente la importancia que se le ha dado, es mi teoría, puedo estar equivocado, que se le ha dado al registro, sobre todo al registro del instrumento, en comparación con otros instrumentos, como puede ser la trompa o el trombón, o donde, bueno, intentan buscar ese registro, pero no es esa obsesión, ¿no? De decir, ¿quién sube más?, ¿no? De hecho, las plazas se ganan con la calidad, no con la tesitura. Totalmente. Cuando te piden Haydn, te dejan tocar 2 pentagramas, te dan a la campanita, clink, clink, muchas gracias, siguiente, por favor. No te da tiempo a tocar agudo. Y sin llegar al mi bemol. No te dejan llegar al mi bemol. No hace falta, porque en el sonido está diciéndolo todo. Para mí un sonido es la radiografía de un trompetista. Yo muchas veces con el la de afinar, estando yo de tribunal, ya he tachado a un candidato, solamente dando el la. Pues dices, con ese sonido es imposible que subas, imposible que bajes, imposible que hagas nada, ¿eh? O sea que por eso te digo que al final yo no soy yo. Todo lo que he conseguido en mi vida profesional lo he conseguido por mi sonido. Yo ni subo mucho, ni toco muy rápido, ni sé tocar muy fuerte, ni... Simplemente ¡pam! Una. Esa una la que te da de comer. O sea que la gente sube, baja y hace barbaridad y quiere tocar Carnaval de Venecia. Ahora tenemos un concurso ahí pendiente, de online, no sé si lo habéis visto. Sí. En el que la primera obra es libre totalmente, de estilo y de todo. Y claro, yo he estado en cursos que hay gente que me ha tocado el Carnaval de Venecia muy bien y después no he podido tocar el concierto de Haydn, las 2 primeras notas. Por ejemplo, o sea, el virtuosismo, mucha gente lo tiene reñido con la calidad. Y cuando te presentas a una orquesta, no tienes que tocar el Carnaval, tienes que tocar el concierto de Haydn. En fin, la gente se confunde, sí, Amadeo, es lo virtuosístico, ¿no? Lo que deslumbra, ¿no?
Normalmente los trompetistas de pasillo, como yo digo, que calentando deslumbran, después en el escenario son los más flojos. Sí, ese es otro mito, yo creo también, o en mi época, en las pruebas o tal, que ibas y siempre estaba que en todos los gremios pues hay notas, ¿no? Y siempre estaba el típico, los dos típicos que empezaban ahí a dirigirse en trompetas alfa. Trompeta alfa, qué bueno. Trompeta alfa, tío. Amedrentar a los demás así, decir, mirad que yo ya Los líderes de la manada, ¿eh? Sí, y a lo mejor realmente tocaban mejor que tú. Puede ser, pero no sé, esa actitud ya así, como eso, de jefe de la manada. Yo aquí me voy a, no sé, no sé si seguirá siendo eso típico ya o no, pero a mí me ocurrió y sí, a mí me amedrentaba, a lo mejor me acomplejaba decir, jolines, pues yo todavía así, en fin, no sé, tal, o parece que, y a lo mejor a los demás, no lo sé. Yo lo que quiero compartir con todos, una reflexión que hizo Ronald Room, cuando lo tuve en clase en Isla Verde, en uno de los Isla Verde que fui, dijo, no sé para qué nos preocupamos tanto por el agudo, si el 99% de las notas que vamos a tocar en toda nuestra vida de trompetista está sobre debajo del do agudo, del do agudo para abajo. Claro. Sí, Thompson, de todas formas, Thompson lo pone en su método, no recuerdo ya, en el ejercicio que llega hasta el sol. No sé qué porcentaje pone, no sé, un 80, 90, por ahí. El 80-90% de lo que vas a tocar va a estar en esta tesitura. Y a mí me llamó la atención, te hace reflexionar. Y dice, sí, es verdad que no es decir, pues no hay que hacer ahora agudos, no es eso, sino por qué lo sobredimensionamos tanto a otros parámetros de la trompeta, el ataque, el sonido, la calidad del sonido, lo primero, el ataque, la flexibilidad, las graves, o el doble, el triple, o el doble no te preocupa, bueno, lo tengo, vale, parece que no te preocupa tanto, es lo que... No, sí, verdad. Oye, pasamos a preguntas, que hay varias. Sí, venga, un turno de preguntas más. Tenemos aquí a Samuel. Hombre, Samuel, sin ti esto no es lo mismo. Venga, cuando quieras. Hola, no, pues primero que todo, completamente identificado con todas y cada una de las cuestiones que han comentado, de las anécdotas, de las traducciones. También acá en Colombia, el Caruso ha hecho y deshecho de muchos colegas trompetistas. Acá hay una cuestión cultural con el Caruso, que es por el tema de la música popular, sobre todo de la salsa, pues como de música popular, pues si no tienes agudo no comes, ¿no? Te llaman. Hay un maestro que es muy famoso, un gran trompetista de música popular de salsa que se llama Dani Jiménez. Él en su infancia, su madre era azafata y tuvo la posibilidad de vivir en Nueva York, en la misma cuadra en la que vivía Carmín Caruso. Entonces tomó clases con él. Él se hizo muy popular porque fue trompetista que grabó pues todos los discos de la Fania All Star y luego siguió con Héctor Lavoe y pues por las cuestiones de la droga cayó tremendo. Hoy en día lo rescataron y bueno, se mantiene, pero pues que hay un poco loco. Pero lo que él contaba con respecto a Caruso, primero Caruso yo creo que aquí todos lo saben, pero pues no sobra decir, Caruso no era trompetista, no era saxofonista. Exacto. Pues, que de adolescente con él decía, si yo hubiese sabido que los trompetistas iban a usar tan mal mi método, no lo hubiera escrito. Muy buena, y totalmente como lo que comentaba el maestro Benjamín, o no recuerdo quién, lo que hicieron de Caruso fue exactamente lo que ha pasado con el Stam, con el Arban, con el Slaughter, que juntaron como las estudiantes que han recibido con él y armaron el compendio para hacer el método como ellos lo creían para venderlo, pero realmente Carmín Caruso a cada quien le daba lo que necesitaba, ¿sí? Una cosa importante que recomiendan de Caruso es hacer caso, digamos, a la traducción y de las formas en las que este maestro lo trabajaba eran cosas muy puntuales como lo que comentaba ahorita, no recuerdo el nombre del maestro, creo que era el maestro Amadeo, o no sé quién era el que estaba hablando, que comentaba que si uno hubiese tenido la posibilidad de estudiar con ellos, era completamente lo que se hacía, está en el libro. Entonces, bueno,
de lo más actual que conseguir la información con respecto al Caruso es como lo trabaja este señor gran maestro picolista Otto Sauter. Él trabaja Caruso hace más de 10 años y lo tiene muy claro. Y lo más importante que a mí me parece que es de cada ejercicio. Si uno mira las rutinas que vienen por días, son solo 3 ejercicios. Sí, señor. Y necesariamente hasta el fa sobre agudo. Si no llegas, pues hasta donde llegues, pero descanso de 15 minutos en cada cosa y luego 1 hora de descanso y ahí sí haces tu rutina. ¿Cuál es el problema? Lo que comentaban ahorita todos, Claro. que como tenemos afán de los agudos, pues queremos ya las cosas para allá y nos saltamos el descanso y ahí es donde vienen los problemas que comentaba el maestro Marcelo, que como no tenemos la referencia de cómo debía realizar, entonces pues, vienen las lesiones. Con respecto al STAM, puedo compartir que, bueno, STAM se popularizó en Estados Unidos más que obviamente por lo que él era un gran maestro. Eso fue primero porque de pronto mucha gente desconoce, él sufrió de 2 o 3 paros cardíacos antes de empezar a desarrollar esta serie de ejercicios. Sí, señor. Estaba muy delicado de salud, él tenía que desarrollar como una forma de tocar muy relajada. Entonces, yo personalmente digo, no todo lo que le sirve a un gran maestro nos sirve a todos, hay que probar un poco, ¿sí? Y sucedió exactamente igual, cuando él falleció empezaron como a recopilar de los que más recibían lecciones con él y a tratar de hacer el compendio de eso. A mí me gustaría compartir, no sé si se alcanza a ver acá, hay una página muy vieja en la que encuentras, a ver si se alcanza a ver, una explicación del maestro Håkan Handenberger del STAM, de cómo él lo explica desde su punto de vista, como él estudió con Thibaut. Y bueno, él cuenta ahí todas las cuestiones que son completamente diferentes a lo que está en el libro, algo parecido a lo que decía el maestro Auerbach con el Slosberg, que se hacía la nota y luego se bajaba por bending y así se ponía la siguiente. Exactamente. Algo así sucedía con STAM, que es lo mismo que pasó, algo similar con el, no sé si allá sea tan popular como acá, el método de Luis Maggio. Sí, Maggio pasó igual, sí. Sí, entonces digamos que esos vienen como cronológicamente desde más atrás, entonces hay que ver que todo eso es como una variación de todo eso, ¿sí? Entonces que Maggio se golpeó con el borde de un andén y bueno, tuvo unas lesiones y cuando retornó a su puesto de orquesta, después de haber pedido el descanso, llegó con un registro increíble y explorando las notas pedales. Entonces, el problema es que ahí ocurrió una desconexión, digamos, de información, ¿sí? Que el maestro Jorge me puede corregir si me equivoco. Hay un libro del maestro Eduard Tart donde él comenta eso, ¿no? Que desde la trompeta natural se hablaba ya de notas pedales y de registro sobre agudo, y cuando hubo esa, que decayó la trompeta y perdió su popularidad por lo que era un instrumento muy de la corte y todo eso, luego tuvo su evolución y se perdieron muchas cosas, ¿sí? Yo considero que con el Arban es con el libro que más ha pasado eso, ¿sí? Porque es un libro tan grande y, por ejemplo, lo que decía el maestro Auerbach, que él nos compartió esa versión del Arban completamente diferente a la versión española que yo tengo y a la versión americana que tengo, con muchos más ejercicios que en mi vida había visto, ¿sí? Entonces yo considero que muchas veces con esa información pasa como lo que sucedió con la Biblia, que se habla de unos libros que llaman los apócrifos, que son los que la iglesia considera que no deben ir incluidos en la Biblia. Entonces, sé de investigaciones que se han encontrado, digamos, partes donde Arban hablaba del sobreagudo y hablaba del pedal y no se incluyeron en el Arban. Entonces, pues por eso hago ese comentario. Ah, pues muy interesante, Samuel. Sobre lo que dices de Caruso, en el propio Caruso, si leéis el libro, en versión lo más original posible, observaréis que en algún apartado dice que incluso si se deja hacer esos ejercicios durante un momento para hacer otros y volver al rato otra vez a realizar su propio ejercicio, que no es problema, ¿vale? Entonces al final volvemos, desde mi punto de vista, a una interpretación parcial, ¿no? Que prácticamente desde Scholzberg, desde los alumnos de Scholzberg, porque Scholzberg
si no recuerdo mal, fallece en el 37, 47, no estoy seguro, no estoy seguro. No llegó a ver el libro lo sacaron sus alumnos al año siguiente. Me imagino que por el bien común del universo y porque también se ganaría algo de dinerillo, ¿no? Habrá de todo un poco. Con lo Libro cual... lo sacó la hija. ¿Él? Esposo de la hija de Losberg. Sí, exactamente, el esposo de la hija. Igual que el de Mayo, no sé si fue Carlton Macbeth, igual que el de Stam, no estoy seguro si fue Thomas Stevens o hizo revisiones posteriores. Sí, Covid, también tu hijo. Exactamente, ¿vale? Con lo cual, volvemos a las interpretaciones. Pues, disculpadme antes de seguir con preguntas, pero he visto que estaba por ahí, no sé si sigue por aquí con nosotros, el maestro Agustín Martínez, y sí me gustaría a mí que hablase algo. Que hablase algo al respecto, porque también tiene una experiencia muy amplia y dilatada, y me imagino que sobre esto también tiene información como para que pues nos cultive. Hola, ¿qué tal? Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí un poco con lumbago, pero tirando. Pero bien, bueno, por eso estoy casi tumbado, ¿vale? No te preocupes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo soy también de esa generación con José Antonio Mata. De hecho, fuimos compañeros de estudio en el profesional y bueno, soy de esa generación de cuando empezábamos los estudios musicales en los 80, cuando ni siquiera había conservatorios como tales. O sea, yo soy de la provincia de Jaén, concretamente de un pueblo de Bailén, y empezábamos ahí a un aula de extensión del Conservatorio Superior de Córdoba. Y entonces los primeros profesores realmente, lo que era mi primer profesor fue el primer profesor fue Paco Escobar, que actualmente es profesor en Huelva. En Huelva. Y nada, y ahí me acuerdo yo la primera vez de estar en una proyección con Paco, que íbamos haciendo Polinares, y me acuerdo yo de ver a Paco mientras que íbamos paseando, o sea, mientras que íbamos desfilando en esos momentos que nos estábamos tocando, con la boquilla, se la ponía en la boca y empezaba a sonar. Y me acerco y le digo, Paco, esto es una cosa que se llama ser boquilla. Ya en ese momento, claro, y en ese momento Paco y también con otro profesor, que es Antonio Ureña, subían a Madrid, a la famosa academia, que yo no la conocía, la Academia Santa Cecilia. No digas el nombre. Bueno, a una academia, a estudiar con una persona, y eran esos primeros inicios que era de estudiar boquilla. O sea, yo me quedé flipando de que la boquilla se tenía que tocar, ¿no? Como un calentamiento, o sea, una cosa muy rara. O sea, yo eso me impresiona mucho. Y entonces, bueno, me acuerdo de eso de que mi primer profesor luego fue un profesor de tuba, Joaquín Moya, que como decíamos, bueno, voluntad y cariño hacia los alumnos era increíble. Claro, el hombre pues, también realmente lo que podía, ¿no? Pero el cariño y la vocación que había en ese momento era magnífica, ¿no? Y tengo yo una anécdota con otro profesor, que también lo he comentado, que es con Antonio Ureña, que me acuerdo cuando luego ya pasé el profesional, en la primera clase, yo tocaba antes el fliscorno, y un poco desmitificando todo lo que estamos hablando, ¿no? De todos los mitos, sobre todo la respiración diafragmática, que eso también, el decir ya diafragmática es que ya es que hasta duele. Ya choca, ya. Es que duele diafragmática, ¿no? Y la cincha abdominal, entonces, ¡guau! Madre mía, todo eso es que es muy fuerte, ¿no? El punto de apoyo, el doble punto de apoyo de todo ese tipo de historias, ¿no? Y me acuerdo que iba a empezar la primera clase, yo tocaba el fliscorno, y voy a empezar y conforme voy a empezar a tocar, voy a emitir y no me dejan ni emitir. Dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Digo, hostia, ¿qué hago? Dice, no, si no se respira. Pues, tenía lo que ponía en los libros, el Franco Rivate lo que ponía todo. Hinchate de aire hasta arriba, como si fuese un globo y tira para adelante. O sea, hincha el pecho y tira para adelante, ¿no? Y lo que ponía incluso, te decía, estira los labios, escupe, para picar como si estuviese escupiendo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como si tuviese pipas, ¿no? Y me acuerdo que dice, no, hay una técnica que se llama la técnica del diafragma para respirar. Bueno, y a partir de eso, es que me acuerdo perfectamente, a partir de ese momento ya empieza a relacionar todo ese tipo de términos, todo ese tipo de cosas. Luego, posteriormente, hubo también otra anécdota con un compañero mío, que también se puede decir el nombre, que es José María Bermúdez, que todo el mundo que lo conoce, bueno, una mole enorme, ¿no? Y tiene una mano que el maestro Benjamín
como tiene una expresión muy buena para los que tienen los dedos muy gordos, ¿no? Y bueno, pues Bermuda es el doble. O sea, si ya Benjamín los tiene ya gordotes, Bermuda ya es el doble, ¿no? Me acuerdo que este profesor dice, bueno, hay un punto de apoyo que es 3 dedos por debajo del ombligo, ¿no? Y decía, pero maestro, 3 dedos suyos, otros dedos míos, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Era muy curioso. Y bueno, y realmente pues todo eso, todo lo que se está diciendo, que luego con el paso del tiempo te das cuenta que realmente todo ha sido una mala traducción. Buenas voluntades, por supuesto, como decían también un comentario, que nadie cree, yo creo que soy Jorge, que nadie creo que haya hecho las cosas con mala sangre, realmente, pero sí hemos pecado y yo creo que nos tenemos que incluir todos en coger y equivocarnos en las traducciones, y siempre hemos hecho lo mejor posible, ¿no? Y bueno, y gracias que, por ejemplo, también estamos en estos foros, seguimos intentando hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y bueno, un poco sin desmitificar pues, todo eso, el no apretarse, el no pressing, no sé, todo ese tipo de términos que luego yo me acuerdo, porque mi carrera la desarrollé en Andalucía, que cada vez que Benjamín bajaba, siempre era un aire fresco, ¿no? Era una forma de ver algo, ¿no? Las 5 semanas. Desde que empezaba ahí, empezaba a hacer ejercicios físicos, ¿no? O sea, de construir un poco el cuerpo, ¿no? Y decía, joder, y es que es verdad, es que es así, ¿no? Y cuando las primeras palabras empiezan, no, el trompetista es un deportista con el corazón de un artista. Decía, hostia, madre mía, qué bonita está la palabra y las frases, ¿no? Y luego también un libro que no se está hablando, un tratado que es muy, muy interesante, que a mí sí me causó una impresión buenísima, y yo siempre he tenido la duda de saber cómo Lechuga se hizo. Y es el libro de la trompeta de Ángel Millán Esteban. No sé si lo conocéis. Porque fue una revolución. Ahí Francisco podrá hablar mucho, creo yo. Bueno, pues yo no sé quién ha tenido la suerte de poder conocer a este señor. Yo me he quedado con las ganas de conocerlo. No sé si vive actualmente, no lo sé. Y tener ese libro y fue una revolución tremenda, ¿no? Pero tremenda. Me acuerdo de las visualizaciones que aparecían a partir del 2, unas notas así gordas en toda la página, y decía, hostia, ¿esto qué es? O cuando empezaba a hacer ejercicio con el shhh, el joja, o sea, unas cosas así más raras y demás, y decías, pero bueno, y que luego con el tiempo, realmente cuando estás haciendo cursos, estás haciendo cosas, todo ese tipo de terminología y demás se utiliza. Y entonces a mí siempre me ha llamado la atención cómo Ángel Millán Esteban, que como digo, no sé quién, no he tenido el placer de conocerlo personalmente, cómo él se informó y pudo ser ese libro, ¿no? Y la verdad que fue un libro, pero yo creo que precioso, ¿no? Y dio también un momento muy, muy importante en la trompeta aquí en España, ¿no? No sé si alguien lo ha tenido la suerte de conocerle o... Sí, Francisco. Yo lo conocí hace poco, el año pasado, vamos, vía correo electrónico y por teléfono. Y bueno, él ya está jubilado, de hecho, creo, ¿no? Sí, está jubilado. Y la impresión que me dio es que, vamos, debe tener ya debe tener una edad avanzada. ¿Y cómo llegó a ese libro, si alguien lo sabe? Pues ¿Cómo mira, llegó Francisco, a esa por recopilación? alusiones, si quiere Francisco nos puede contestar. Yo, la verdad, le conocí porque él vivió muchos años de su vida aquí en Asturias. Él era huérfano y se crió aquí en el hospicio de Oviedo, en lo que ahora es el Hotel Reconquista. Y ahí en ese hospicio había una banda de música en la que se formó mucha gente, entre ellos él. Y fue alumno además de mi profesor, de mi antiguo profesor aquí en Oviedo. Es lo que sé de él. Yo coincidí con él. Él fue presidente de las penúltimas oposiciones de trompeta aquí en Asturias. Estaba ahí de presidente. Y sé que tiene contacto con la región, viene de vez en cuando. Está jubilado y creo que, si no recuerdo mal, vivía en Zaragoza. Porque fue catedrático en Zaragoza durante muchos años. Y además dirigía allí la banda de la comunidad autónoma o algo así. Pero la verdad es que desde hace mucho tiempo que no sé de él. Era una persona muy culta, ¿eh? Era una persona muy culta. Muy culta. Informada de todo, muy intelectual, todo lo documentaba. Y en el mundo de la trompeta, Agustín, yo a este hombre le veía muy
autodidacta investigador, ¿sabes? Exacto. Pero ¿cómo llegó a eso, no? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo O sea, tú llegó a todo pasabas ese la tipo de página y de repente te veías un fa contragudo así de grande, ocupando toda la hoja. Y eso era para que te quitases el miedo. Hmm. A la Visualización. Sí, a la La tercera página visualización. pasabas y te lo veías otra vez y al final te familiarizabas con ese fa agudo. Ujú. Cuando te lo veías en la partitura dices, ah, vale, este es el fa que ya estoy harto de ver. ¡Ah! Y le tirabas, ¿no? Sí. A él le funcionaba. O sea, que... Sí, él es una persona muy formada, muy formada. Él, no sé Sí, si sí. habrá acabado ya su tesis doctoral, porque sé que estaba en ello, Muy porque educado. me mandó varios formularios por el tema de las bandas. Estaba haciendo algo relacionado con las bandas. Y me mandó varios formularios porque yo antes también contacté con él para el tema de mi tesis. Porque desde el punto de vista histórico de la trompeta en español, o sea, él es el único que Sí, había sí. hecho algo hasta la época. Tiene su libro ahí, azul, que no lo tengo. Exactamente, ¿eh? Es muy interesante, o sea, está súper bien. Por eso me puse en contacto con él y, hombre, me parece una persona entrañable. Me manda estudios de vez en cuando, compone muchos cuartetos para trompeta y me manda cositas. Pero eso me dio la sensación, no lo conozco personalmente, ya te digo, solo por teléfono y por mail, pero cuando he hablado con él me pareció una persona muy culta, Muy culta. muy preparada, muy culta. Yo creo que fue junto con Madrid de los dos únicos catedráticos que había en España, de los más antiguos catedráticos de trompeta. Claro, claro. Jorge, cuando tengas oportunidad de hablar con él, que te cuente su época de estudiante aquí en Oviedo con Ricardo Martínez Zufiaurre. Madre mía. Hostia, Un me señor pierdo de la antigua escuela que fue su profesor y fue en sus últimos años de carrera mi profesor. Un señor que nos inculcaba precisamente eso, mucha investigación, que nos moviésemos mucho, que conociésemos a muchos profesores, que intentásemos siempre investigar sobre lo que estábamos tocando, sobre lo que... Fíjate que Señor, muy interesante. cuanto más atrás nos vamos, menos dogmatismo hay, ¿eh? Exacto. Actualmente tú trabajas eso, estudias. Y antiguamente los profesores eran más flexibles, ¿no? Abiertos. Bueno, también depende de la zona, imagino, maestro, habrá de todo. También, sí. ¿De qué época me hablas, más o menos, Francisco? Pues mira, yo te estoy hablando, don Ricardo se jubiló en el año 98. O sea, yo llevo en ese puesto desde que él se fue, entonces podemos estar hablando de principios de los 80, mediados de los 80. Mamma mía. Era la época en la que todavía Ángel estaba por aquí. Yo no sé si había llegado Tomás ni siquiera a Andalucía en el 80. Dirigiendo alguna banda en la zona de las cuencas mineras y tocando en orquestas de música ligera, tocó mucho tiempo en orquestas de música ligera. Yo no sé, apostillar un poquito lo que ha comentado Agustín, que era otro de los mitos. Yo cuando estaba en mi pueblo, que todavía, bueno, pues no se conocía nada y se oía hablar eso del diafragma, incluso esta expresión, es que toca de estómago. Oh, esa es muy grande. Toca de estómago. Y yo, a ver, yo qué sé, con 12 años, allí y el maestro que había, pues con más, pues yo qué sé, le contarían un poco, esto es así, así, asado, y luego me lo explicaba a mí, y él, no sé, era todo tan anatómico, que es así tal, que no prestabas atención a la respiración, estabas pendiente de si el diafragma bajaba o no, y tú no lo sabías si subía o bajaba, vamos, es que era una cosa... Sí. Y hasta que yo, por ejemplo, no lo logré entender hasta que no empecé y no conocí, en vez de hacer los ejercicios del breath gym, este tipo de ejercicios que te hacen sentir la sensación de lo que es la respiración, sin cerebralismo ni sin parálisis de ningún tipo, y si tiene que subir aquí, allá, y no sé... a mí me bloqueó porque vi como una lección de anatomía, entonces ahí, y hasta que no empecé a hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Las vías de acceso al cerebro son 3, visual, auditiva y kinestésica, y la kinestesia, la sensación, el sentir las sensaciones, que creo que nuestro instrumento tiene mucho de eso, la sensación, pues a mí entonces ya logré entender algo que era eso de la respiración del diafragma, que era una cosa como que toca de diafragma, ¿eh? Yo lo oía y era una cosa... Yo me acuerdo de chaval, de oír a alguien de tocar muy bien y nosotros, los compañeros, no, es que claro, es que se toca de diafragma. Ah, vale, así sí, así cualquiera.
Sí, De sí. diafragma sí. Y la cincha abdominal, que está, Bueno. dolía hasta la palabra también, cincha abdominal también. Junto a la Eso, polla. eso viene de la traducción que se hizo del Michel Riquier al español, De que, Michel que Riquier. telita la traducción, ¿eh? También muy buena, ¿no? Y eso igual que otro mito. Yo tengo un sonido para la técnica y un sonido para la música. Eso, hostia, ¿eso cómo es? Efectivamente. Esto lo voy a Sonido tocar para... de técnica y ahora le voy a tocar esto de música, ¿te acuerdas? Claro. Eran dos sonidos diferentes. Vaya tela, ¿eh? Respecto a eso, Cyril, es que se hizo una traducción al español del Tratado de Respiración de Michel Riquier a máquina de escribir. O sea, yo lo recuerdo perfectamente. Como olía la tinta. Y claro, ahora lo lees, ya con la perspectiva de los años lo lees y dices, madre mía, la traducción que se hizo de Michel Riquier, ¿eh? No sé. Lo mismo, yo he hecho los cursos con Michel Riquier, la formación, todo eso de miedo escénico, de concentración y todo lo de la respiración. Y la persona es súper agradable, es una gran persona, Michel Riquier. Ha hecho mucho tiene el título de medicina china y de acupuntura y todo eso. Y lo mismo, es decir, condensarlo en un libro que metes y cómo lo explicas, pero cuando conoces a la gente, él no es un loco chiflado que aplica un método las 24 horas del día. Él aconseja cosas, él lo explica en su libro. Luego sus alumnos tocaban la trompeta bien, ni mejores ni peores que los demás. Quizás él había más gente con problemas que acudían a su clase porque se suponía que él iba a tener una perspectiva un poco más pedagógica, más física del problema, si era físico o psicológico. Y eso, pero he sido una persona súper agradable y a mí me encantó todo lo que he hecho con él. La verdad es que no sé si ha mejorado mi estrés encima del escenario ni nada, pero bueno, aparte de eso, vale la pena leerlo porque no hace daño a nadie. Comparando con otros métodos, normalmente nadie se queda con el labio roto por seguir los consejos de Michel Riquier. Sí, totalmente. De hecho, la revisión de Arban que tiene Maurice André la hizo junto a Michel Riquier. La tienen los dos juntos, o sea, muy interesante. Vamos a seguir un poquito con turno de preguntas, si os parece. Sí. Porque el siguiente es nuestro top en preguntas. Raimundo Varela. Ray, cuando quieras. Buenas. Conforme a lo que habíamos... Bueno, más que preguntas, es más comentario, un poco lo que tú quieras. Comentario o aportación. Es que antes, previamente en la charla, habíamos comentado el tema del stamp y yo quería aportar que yo he empezado a tocar, a trabajar stamp bien hace un mes o 2 meses. Sí, porque siempre toda la vida he trabajado stamp, lo típico que bajas a las pedales, pero que bajas de mala manera. Y siempre lo trabajaba con mi profe en grado medio hasta que fue a entrar al superior y le comenté a mi actual profesor, a Juan San Juan, y le dije, ostras, pues es que yo de agudos, tal, no sé qué, porque siempre estaba con la obsesión de los agudos y tal. Lo que había comentado antes Amadeo, creo que ha sido. Y el caso es que pues le dije, tal, ¿qué me recomiendas? Bueno, lo típico. Y entonces empezamos a trabajar stamp, pero lo típico, lo de entonces cuando lo toqué por primera vez me dice, ala, fuera. Y dice, tócalo piano y con un buen sonido desde el principio hasta el final. Y claro, pues ahí en ese momento pues ya sí que, por ejemplo, sí que he ganado bastante, tanto en lo que quería que era agudos y en sonido, que también es lo que también me importa en ese caso. Porque él mismo dice que si en un pasaje que tocas no hay calidad de sonido, o sea, por mucha nota que haya o mucho agudo que haya, no dice nada. Sí, totalmente, así es. Es que se ha identificado a
a la escuela de Nueva York, ¿no? La escuela que proviene de Schulberg, que se traduce luego en otros autores como Stamp. Es una escuela que lo que busca es el centímetro sin calidad de sonido. O sea, eso no es del todo cierto. O sea, no es tan fácil, ¿no?, de resumir. Stamp busca la calidad de sonido exactamente igual que... De hecho, si escucháis a los alumnos de Stamp a lo largo de la historia, madre mía, Thomas Stevens, ay, no me sale el de Cleveland, que no me acuerdo el nombre ahora, Michael Sachs, o sea, son gente que tú dices, madre mía, un sonido, ¿no? Que gente viene a la escuela de Nueva York, como Philip Smith, como tantos trompetistas que han surgido de ahí, ¿no? Por lo cual, claro, la calidad de sonido es fundamental. Raimundo, tú dices que llevas un mes haciéndolo bien. Yo creo que tú vas a saber si lo estás haciendo bien o no cuando pasen 6 meses. Porque, a ver, a ti te sale el stand bien, pero el stand no es para tocar stand en público. El stand es para darte un beneficio a ti. Sí, no, si es un beneficio para mí. Ver, sí, claro. que también te lo pueden estar enseñando mal. Es que hasta que tú no lo veas revertido en ti, no vas a saber si lo estás... Es que, claro, lo has planteado. Yo ahora lo estoy haciendo bien. Es que no lo puedes decir todavía. ya no, pero que lo quería plantear que lo estaba trabajando de una manera pues más despectivo, más tocándolo fuerte. Sí, como si fuese otra cosa. Sí, aquí, hasta que no digamos un directo de stand, o sea, que cuando venga a ponencia ahí Francisco Arias, ¡buah!, eternamente agradecido, ¿eh? Ahí nos ha hecho un cable increíble. Faltaría más. Todos los métodos para que al final toquemos bien, pero no esos métodos, sino que nos aporten a nosotros. Sí, que nos aporten a nosotros lo que consideramos. Ahí. Y yo creo que lo importante es que tengamos información de primera mano de esos métodos. Sí, señor. Porque ellas, lo llevamos comentando desde el principio, lo que nos llegan es siempre terceras, cuartas, quintas manos, verdades a medias, no por mala fe de quien te enseña, sino también por propio desconocimiento. Todos hacemos lo mejor que podemos y sabemos, pero a veces nuestro conocimiento llega donde llega. Y el problema que tenemos ahora es que esas primeras manos que tú dices de los grandes métodos cada vez nos cogen más lejos. Claro, son más escasas. Quiero decir que no hay últimamente, ¿me podéis decir los últimos 30 años un método de trompeta que tenga la relevancia que pueda tener, por ejemplo, Stamp o Schlossberg es que no hay, pero en el mundo entero. ¿Quién ha hecho un método con esa trascendencia? Ahora mismo los dos métodos que en los últimos 25 años han despuntado han sido The Buzzing Book de James Thompson, y The Breathing Gin de Patrick Sheridan y Sam Pilafia. Me refiero en cuanto a número de copias vendidas y en cuanto, ¿vale? Hablando de bestseller, como puede ser Noah Arban, que lleva ya 1 millón de copias hace años, ¿no? Pero en cuanto a trascendencia han sido los dos. Y Thompson tiene un montón de detractores que no os podéis imaginar, ¿eh? El método de Thompson. Claro. Pero muchísimos, ¿eh? Yo soy un aférrimo a él porque a mí me ha dado la vida ese método y me ha dado muchísimo, con lo cual debo estar muy agradecido a Thompson y con persona también. Pero hay muchísima gente que... De hecho, Thompson y Stamp son cosas totalmente diferentes. Opuestas. Sí, porque Stamp esto es y Thompson esto es diferente. De hecho, bueno, ya nos lo dirá, ¿no? El alumno de Stamp. Tenía prohibido hacer glissando. Exacto. Totalmente. ¿Podemos agregar una cosilla más? Un mito, por lo menos acá en Argentina, fue cuando apareció este método, que habían dicho que era el método de los americanos, porque te invocaban hacia arriba, que era el método de Ronald Reisner, el método Pivot System. No conozco. Sistema pivote, sí. Yo Vale. Sí. Yo lo tengo por aquí. No sé ¿algún comentario, algo que puede desmitificar? ¿Quién habló hace poco del método pivote? Si es que llevamos 34 sesiones más. Sé que se habló, pero no recuerdo quién fue. Sí, el tuba. Esteban. Alex. Alex, sí, verdad. Tienes la mente joven, sí señor. Te acuerdas de todo. Hombre, aquí tener a Amadeo fundamental, ya lo he dicho. Me reís de mí, pero yo digo totalmente en serio. Amadeo, cuando venías a mi casa, que venías de Madrid lejos. Vaya. Qué buena época, tengo un muy buen recuerdo. Y estos dormidos en el sofá y nosotros dando trompetazos. Menos mal que lo has contado tú, que no quería yo contar esa anécdota, la recuerdo perfectamente. Con meses, allá. Moisés sí, no el mayor, que tiene 29 años. Dormido no, en el sofá. Era Moisés.
Era ¿Era Moisés. Moisés? Sí, gateaba. Ah, mire. Yo creo que todos hemos tocado con Moisés dormido al lado. ¿No? Y Creo. estábamos con la entrada de Honegger pegando Yo también. Tenía que ser trompetista sí o sí, ¿verdad? Se durmió, se quedó dormido, terminamos la clase, que ya me iba. Y era ahí. Y miro así, está durmiendo, digo. Así está el pobre que le pitan los oídos. Está acostumbrado, está acostumbrado. Pero mal me lo ha contado tu padre, Moisés, pero bueno, yo lo tenía también, lo tengo muy presente. Sí. Esto tendría que hacer una ponencia él, ¿eh? Tendría que hacer una ponencia Moisés, es verdad. Bueno, antes de seguir con preguntitas, que tengo aquí alguna más, a mí me gustaría saber si este proceso que estamos viviendo, yo pienso, tengo mi teoría, y creo que en Argentina tuvo que ser bastante peor que en España, es lo que yo creo. No lo sé, pero para eso tenemos al maestro Marcelo que nos lo puede contar. La información, cómo llegaba, cómo la trabajabais, cómo... Vos sabés que una cosa curiosa, bueno, ustedes están mucho más adelantados. Bueno, ahora por la internet, gracias a Dios, no estamos tan lejos, pero anteriormente era lejísimo lo que era Europa y Sudamérica. Lo que dije al principio eran fotocopias de fotocopias de fotocopias. O sea, llegaba a lo que se podía. Y yo, cuando empecé a estudiar, y eso no quiere delatar mi edad, inclusive los profesores tenían el secreto de mago. No sé si me entienden. Claro, perfectamente. No decían por cómo llegar por ejemplo, no me olvido nunca que había, creo que se llamaba Rosamunda, era re, ra, ri, do, re, fa, mi, do, re, y me encantaba esa frase, no sé por qué. Y yo le digo al profesor mío, digo, quiero hacer, ¿cómo hago? Estudia, pibe. Y lo único que tenía que decir, levantó un poco la lengua, o decirle ahí, y no me lo dijo. Lo tuve que descubrir después, muchos años. O sea, era muy, muy fea esa época. Pero bueno, después uno, por eso digo, desmontando mitos, porque si algo de mitos que tenemos, somos lo que hace rato que venimos con esto, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios la internet aplanó todo, está todo más cerca. De hecho, estoy hablando con ustedes que están en Europa. Es una cosa impresionante. El placer es nuestro, Marcelo, siempre. O sea que Caruso saxofonista. Vamos a hacerle nosotros un método a saxofonistas que se jodan, ¿eh? Y nos reventamos, y no dejamos ni uno. Esto no lo vamos a poder publicar, ¿eh? Como sigamos así. Los estudios de Reynolds es trompa. Los que nos meten también. Sí. Ahí nos es trompa. Nos lo estamos comiendo con papas algunos, ¿eh? Bueno, todos ellos se meten lo de lo nuestro, de que sea de stamp, no, pero de técnica. Clark. Todos los trombones, todas las trompas, hasta lo bueno nos toca eso. Bueno, también porque están cansados de escucharnos hacer. Pero lo de Reynolds sí que pica mucho a la trompeta, pica a la trompa, pero para nosotros no han hecho mucha modificación, ¿no? Nos lo han dejado bastante... Han cambiado el nombre. Bueno, ¿Sabéis que hay un paso doble que está basado en el Clark? No me fastidies. Sí, eso lo hizo Anon Clark, vale. Yo lo sé de Stam. Ah, de Stam no lo conozco, pero de Clark hay un paso doble también. Lo buscaré y os diré cuál es. Sí, pero yo no lo sabía, no tenía ni idea, macho. Y el de Stam... Joder. Sí, está publicado. Esto no lo publicamos ya seguro, ¿eh? No. Lo ha hecho Juanjo Colomé, el compositor español que está en Los Ángeles. No me digas, pues no tenía ni idea. Toca por la calle y todo. A mí me suena de haberlo oído, sí. A mí me suena de haberlo oído. Sí, claro. Señores, se está alejando el premio de Antena 3, ¿no? Esta va a ser... Vamos a saltar de la 33 a la 35. Sí. Superarlo. ¿Y un mito social? Bueno. ¿Y el mito social de que la trompeta es solo para hombres? Ah, sí. Podemos... Agustín, me has copiado la lista. Ah, vale. Sí, digo. Pues también digo por cambiar un poco que no sea nada más que métodos, ¿no? Métodos o libros. No sé si tenemos aquí a Ana Spin. Es que no la tenemos hoy, normalmente entra. Terminó ya superior, fue una mía en Granada, e hizo su trabajo fin de estudio sobre la mujer y la trompeta. Un trabajo súper interesante, o sea, si lo podéis leer, porque
además de hacer un recorrido histórico sobre la mujer en el instrumento, la corte de Weissenfels fue, no recuerdo, tendría que mirarlo exactamente, tuvo una mujer trompetista en el barroco, increíble. O sea, pero claro, son casos muy excepcionales, ¿no? Y hizo muchas encuestas a mujeres trompetistas, creo que Arantxa incluso participó en esa encuesta, Arantxa que la tenemos aquí. Y a día de hoy, a pesar de todo, ¿no? y de lo chocante que es, todavía sigue siendo un tópico potente el de la trompeta para hombres, ¿eh? Es increíble, pero es así. O sea, Agustín ha dado ahí... Las mujeres tienen un sonido diferente a los hombres. Yo estoy convencido de eso, ¿eh? Yo escuché... Sí, la musicalidad, yo creo, hombre, yo creo que eso debiera estar ya superado, no sé, yo cuando llegué a Salamanca sí tenía un par de alumnas que estaban como acomplejadas porque tenían metido en la cabeza que eso era que no se merecían tocar la trompeta porque es que era de chicos, de hombres, y lo que me estáis contando. Yo tengo más extremo todavía que eso, o sea, yo tenía un profesor, no voy a decir nombre de nuevo, que decía que la trompeta no la podía tocar un homosexual. Estupidez. La trompeta era cosa de hombre y con dos bien puestos. Tremendo. Sí, yo tenía una compañera cuando estaba en Madrid y tenía una musicalidad. Tiene un sonido más menos. Yo digo, no sé si su constitución física... ¿qué musicalidad tienes? A mí me decía, sí, pero a ti te sale muy bien el do pedal. Y yo decía, ¿qué? Pero a mí yo me gustaría hacer la musicalidad y cómo haces la música que tú haces. Yo le decía, tú tienes una musicalidad. Jorge, ¿y ese trabajo lo hizo a ti? Bueno, lo hizo al conservatorio. Yo era su tutor. ¿Y llega a alguna conclusión así salomónica que digas, las mujeres tal? Hombre, llega a la conclusión de que actualmente, con los datos objetivos de profesionales que hay y con los datos objetivos de estudiantes que hay en los centros, la trompeta sigue siendo eminentemente un instrumento de varones. Habla de España. A la hora de tocar hay una diferencia física, de sonidad... Nos pasó una cosa. Justo ese año invitamos a una profesora de Erasmus del Conservatorio de Ferrara, no sé si la conocéis, Martina Dainieli. Sí, sí. Además, ella ha hecho un trabajo sobre la música del Renacimiento para trompeta, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y cuando salió Laura, que es la mujer del maestro Lucas, que no sé si está por aquí, se fue a tocar. Estaba por aquí, sí. Pues le dijo, tocas muy bien, pues la verdad es que Laura siempre toca muy bien la trompeta. Dijo, pero no toques como un hombre. Y nos quedamos, Laura y yo nos quedamos mirándonos como diciendo, eso que nos ha querido decir, ¿qué es? ¿No? Y claro, obviamente pues yo le pregunté, mira, ¿esto qué has querido decir de que no toques como un hombre? Y dice, mira, lo puedes observar claramente en dos exponentes de trompetistas actuales, decía ella, ¿no? Tienes por un lado a Alison Balson y por otro lado tienes a Tim Helseth. Dice, son las dos mujeres, dice, una toca como una mujer y otra toca como un hombre. Se refería en cuanto a la expresión musical, en cuanto a la violencia, entender violencia entre comillas, a la hora de la emisión o de la sonoridad o de la igualdad o incluso del movimiento. ¿Entendéis o no? Según esta profesora, no era malo ser femenino para tocar el instrumento. ¿Entendéis o no? Sí es cierto que la trompeta por tradición viene de una tradición militar que ya escribió Fantini e incluso Bendinelli. La trompeta tiene que formar un ángulo de 90 grados con el cuerpo. Claro, Bendinelli tocaba cuando pasaba alguien importante. Imagino que si el momento que pasa el duque de turno, tú estás con la trompeta así de meneo, lo más fácil es que te corten la cabeza. Entiendo yo, en la época, ¿no? Hay una tradición militar y heráldica muy importante. Entonces, según ella, el hecho de que una mujer mostrara su feminidad, o un hombre, ¿por qué no? Mostrara su feminidad a la hora de interpretar, no es malo. Ella no decía tocar como un hombre o como una mujer en función de tu género, sino en función de lo que tú sentías al interpretar. No sé si me explico, me estoy liando, pero es lo que yo entendí más o menos de todo esto, ¿vale? Pues si os parece, hacemos último turno de preguntas, que son ya y media. Nos hemos comido hora y media, ¿eh? Y nos han quedado cosas en el tintero, habrá que hacer otra. Vaya, pero la siguiente en un bar tomando una cerveza, ¿sabes? Esa va a estar lejos todavía, va a ser, ¿eh? Bueno, pues seguimos con la cerveza virtual. También. Seguimos con Antonio Valverde, profesor de la Escuela de Música de Roquetas. Antonio, cuando quieras, por favor. Roquetas de Mar, Aiso. Hola, como estamos tanto, ¿alguien conoce este método? Sí, Martín Criado. Yo sí, sí, señor. También. Es que yo
trabajarlo a veces, pero está muy documentado, pero no conozco a nadie que lo haya trabajado bien o si funciona o no funciona. A mí no. ¿Qué me podéis decir sobre eso? Nos hemos quedado todos callados. Otra cosa que he intentado buscarlo por internet y no sale por ningún sitio este hombre, no sé. Porque estará descatalogado ya, ¿no? Porque Real Musical cerró. Es editorial Real Musical, si no recuerdo mal. Sí, Real Musical. Perdón, yo no alcancé a verlo. Perdón, ¿lo podría poner otra vez? No alcancé a verlo. Sí. Se llama La técnica de la trompeta, la coordinación. Nueva técnica de la trompeta. Eso, nueva técnica de la trompeta, perdón. Nueva técnica, Y en este libro, según mi punto de vista, el autor lo que dice es que hay una serie de elementos que deben coordinarse para producir sonido con la trompeta, y según los ejercicios que él propone, que son bending extremo, incluso ascendente, ¿vale? Sí. La posición, según él, siempre, digo lo que yo entiendo de lo que he leído, la posición que deja tanto a tu cuerpo como a la posición de labios, como a todo a la hora de realizar ese ejercicio, produce una igualdad sonora que, según su manera de ver, pues él trae unas consecuencias muy positivas a la hora de la interpretación, ¿vale? Un tratado con una parte teórica importante, hay una parte teórica muy interesante. Muy interesante. Cuando habla de los armónicos y los armónicos resultantes y lo que aportan cada uno, cuando habla de la onda estacionaria y la vibración sonora, hay cosas muy interesantes. Luego, me imagino que cada uno te contará la historia. No conozco a nadie que lo haya trabajado a fondo desde un punto de vista técnico. Yo al final tampoco conozco a nadie que lo Pero trabaje. bueno, al final me imagino que cada uno coge las cosas interesantes que cree, ¿no? De cada... Qué diplomático he sido, Amadeo he salido increíble, ¿eh? Francisco se ríe, pero... Ahora, decime una cosa, ¿bending ascendente hasta qué nota? Hasta la que escriba él. Por octavas. A ver, Cyril lo podrá decir mejor que yo. Hay datos de trompetistas franceses que fueron al primer concierto datado para aragón y trompeta de la historia, que lo hicieron Girolamo Fantini y Girolamo Frescobaldi en 1634, si no recuerdo mal, para el cardenal Borghese en Roma. Y estos trompetistas franceses decían que Fantini era capaz de realizar la escala diatónica con la trompeta natural. ¿Vale? El bending ascendente en escala se trabaja de tiempos ancestrales. Según Martín Criado, la posición que dejan los labios, el trabajo del bending ascendente, es muy positiva para la interpretación del instrumento. ¿Pero con trompeta natural? Con trompeta cromática. Martín Criado fue mi antecesor, pero yo no lo llegué a conocer personalmente porque hubo unos cuantos años en que él se jubiló hasta que yo llegué. Y sí están sus libros en la biblioteca que he ojeado, si os digo la verdad, no he leído con profundidad. Ese, por ejemplo, tiene también libros de estudios, es decir, que tiene una producción, y el que han mostrado por ahí efectivamente tiene una parte teórica y luego ya una parte práctica y demás, pero tampoco os puedo decir mucho más. No los he tenido en la mano, los he ojeado, pero tampoco los he estudiado con profundidad. Sí fue profesor eso en Salamanca, no sé hasta qué año, no puedo decir, no sé, finales de los 90, por ahí. Y hubo ahí no sé, un interregno de años, de 2 o 3 años, y yo no lo he conocido personalmente. Sí lo conocí de lejos cuando vino Canadian Brass a Madrid, y entonces fue con su clase allí, ¿no? Que luego alumnos que yo tuve un año, cuando llegué yo ya estaban en sexto, eran alumnos de Martín y recordaban ese día, ¿no? y entonces sí tengo un poco la cara de verlo, pues estaba yo a 4 o 5 butacas de él, pero no lo conozco ni lo traté personalmente, no puedo decir nada más. Le hizo la famosa pregunta, ¿no? La famosa pregunta. Yo no la conozco, ¿eso qué es? ¿Qué vosotros? No, maestro, usted, por favor. No, Amadeo. Pero si no se puede decir, ¿no? Que no lo publicamos, ¿eh? Lo digo en serio. Lo dejamos ahí. Bueno, pues venga, luego en privado. No se puede, se ve que no se puede, ¿vale? Yo sí que trabajo el bending superior. Yo también, ¿eh? Lo trabajo bastante. Y puedo hacerlo. De hecho, hay un método que me gusta utilizar para ese tipo de estudios, que es el Flexus, de Laure Frink y John McNeil. Sí, señor. Que también tienen bastante relación con
autores de los que hablamos anteriormente, aunque ellos se dedicaban más a la música ligera, tienen bastante que ver también lo diré, bueno, con el método que nos va a exponer Arto. Y yo creo que recordar, lo tengo aquí delante, en la página 40 tiene unos ejercicios tanto de bending superior como de misma posición, o sea, mismo sonido de nota, cambiar la posición, que son muy interesantes. Aportan bastantes beneficios a la hora de tocar después. Es un método interesante. Sí, Yo de Martín Criado, el tema es el ejercicio que tiene de bending, que son notas largas, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Yo eso sí lo hago. Quizás sea de ese método lo único que haya hecho así, no de manera habitual, pero que sí lo he trabajado. Cuando he visto algún problema así también de corrección de embocadura, a lo mejor también lo he trabajado y yo lo veo interesante en ese aspecto, ¿no? Pero ya te digo, no de que haya creado una escuela así de, por lo menos en Andalucía hablo, ¿no? De lo que yo conozco del mundo. Ya por el norte no estoy seguro, no podría... No, nosotros lo teníamos en la biblioteca del centro, como muchos libros que fueron llegando, pero no se le dio utilidad, la verdad. Vale. Y el Flexus, si alguien lo quiere, lo tengo yo aquí a disposición. Ah, pues estupendo. Flexus es un gran libro, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho. Pues yo quiero comentar la dirección de cómo conseguirlo o buscarlo. Es que, Flexus. por ejemplo, que estáis comentando no lo conozco. Eso lo tengo yo en el ordenador, y Jorge lo también lo debe tener, ¿no? Sí, yo creo que lo tenemos todos, te lo podemos facilitar, Antonio. Pasamos al grupo de WhatsApp, por mail, como... Sí. Pues tengo una última pregunta aquí del maestro Daniel Cuello, que estoy muy interesado en que participe, porque es una eminencia. Maestro, cuando quiera, todo suyo. Hola, ¿cómo le va a todo? Más que preguntar, yo quisiera comentar de mi experiencia, porque como le he comentado a Jorge en su correo, aquí estamos muy lejos de todo, en el interior del país, en comunidades muy pequeñas. Nosotros hemos tenido mucha influencia de la colonia de inmigrantes italianos, por lo que cuando yo empecé en mi pueblo natal, que no es aquí Isla Verde, lo primero que me pusieron a los 9 años un clarín en la boca, me dijeron hacer ta, y como no me salió me pasaron a un tambor, me probaron el tambor y me dejaron ahí y me pasé 6 años tocando el tambor. Recién en los últimos 4 años de mi escuela en mi pueblo comencé con el trombón. Y la forma de tocar que nos enseñaban había que apretar para hacer agudo y aflojar para los graves. Eso me costó muchísimo poder superarlo, porque lógicamente que bloquear para poder hacer agudo es prácticamente imposible. Asimismo, Marcelo, que me conoce porque estuvimos en la Armada juntos, demasiado bien pude sobrellevarlo. A mí me llevó mucho tiempo, muchos años poder encontrar un profesor, debido a que yo dejé la Armada, me volví al interior, y bueno, caí aquí en Isla Verde, y antes las banditas del pueblo tenían un solo maestro que dirigía la escuela de música. Aquí en Isla Verde, cuando yo llegué, me entregaron la banda a mí solo y me dijeron, bueno, hacete cargo. Es decir, yo tuve que hacer lo que tal vez nadie ha hecho, yo creo que en la historia de la música o en el mundo, que es aprender a tocar todos los instrumentos que yo no conocía. Yo tuve que enseñar todos los instrumentos de percusión, todos los instrumentos de viento metal y los de viento madera. Yo, como además había estudiado armonía y arreglo, también seguí con eso, también me tuve que hacer cargo de la dirección, y fue durante 20, 25 años tratar de investigar y de encontrar la forma de aprender a enseñar instrumentos, educándome lo menos posible, que esa era mi preocupación, porque si un profesor se equivoca a la hora de enseñar, puede destruir un talento, ¿no? Más allá que en los pueblos del interior los chicos tocan por hobby, ¿no? Comienzan así, pero bueno, como se ha dado aquí en Isla Verde, hubo chicos que han emigrado a la ciudad y han llegado a ser profesionales del instrumento que han aprendido, ¿no? Entre otras cosas también, lo que yo escuchaba recién, que decían que el mito de que las chicas no puedan tocar metales, bueno, aquí en el interior sucedió lo mismo siempre, hasta el día de hoy. Acá las chicas tocan saxo, clarinete, flauta, y no podemos lograr que toquen trombón, trompeta o trompa, ¿no?
Y también lo que quería contar, una anécdota que me han contado aquí en Isla Verde, que en el año 78, cuando yo todavía no estaba aquí, se había formado una fanfarria, no sé si saben lo que es una fanfarria, que son instrumentos de percusión, tambores, y lo que le llaman trompalices, que sería como una trompeta, pero sin pistones y sin bombas. Solamente tocaban las notas al aire, como se le llama. Como los chicos se cansaban, les enseñaba con la técnica italiana que había que apretar, para que se relajaran y se cansaran menos, le pasaban alcohol en los labios, lo que hacía que los labios se les secaran y de tanto apretar se terminaban sangrando. Esa es una de las tantas anécdotas que me contaban los músicos de aquellos años, que lógicamente con el tiempo dejaron de tocar, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería contar de acá y la verdad, hasta que en fines de los 90 comencé a encontrar maestros y profesores de la ciudad, de la gran ciudad. Acá nosotros dependemos de la ciudad de Córdoba, que es la capital de la provincia de Córdoba, donde empezamos a participar en cursos, donde empecé a conocer el sistema de respiración costo-diafragmático, luego comencé a participar en Isla Verde Bronces, a partir del profesor Fernando Ciancio, que es el solista del Filarmónica del Teatro Colón aquí en Argentina, que nosotros tuvimos un alumno de aquí en la escuela que estudió con él, donde, bueno, comencé a estudiar y a aprender con él todo lo que ustedes están hablando, toda la metodología, hasta que llegó Benjamín con su aparatología, que también me ayudó a mejorar el sistema de respiración, cómo trabajar la respiración, y también de su método del centro tonal que nos dejó a nosotros aquí, de su trabajo realizado, de su investigación. Así que bueno, eso es un poco lo que quería contar. Y todos los profes que han venido acá, bueno, lógicamente Benjamín no lo sabe porque no he podido hablar con él en su momento. Me dijeron que estaba loco, que es imposible que una persona pueda enseñar tantos instrumentos a tantos chicos, ¿no? Así que es lo que me ha tocado hacer, pero bueno, es lo que sucede acá en Argentina, ¿no? Que nosotros atamos todo con alambre y hacemos lo que podemos, sobre todo desde el interior donde somos tan pocos, ¿no? Muy bien, muy bien. Es un paraíso Isla Verde, hay que conocerlo. Es una experiencia, maestro Daniel, impresionante, vamos. Ya me Sí. parece complicado enseñar la baja trompeta. Sí, yo lo que cuento es que mi especialidad siempre fue el trombón, pero bueno, yo también estudié muchos años también la trompeta, por la similitud en ciertos aspectos, ¿no? Por el tipo de embocadura, no quiere decir que sea la misma, pero sobre todo trombón y trompeta es lo que más he estudiado. Ahora, eso sí, estudié todos. Lo último que tuve que estudiar fueron las cuerdas, que fue violín, viola y violonchelo, porque bueno, también empezamos con una experiencia de cuerda. Ahora ya gracias a Dios tenemos el profesor de cuerda, el profesor de viento madera, y yo me dedico a viento metal y percusión y lógicamente dirección y arreglo. Pues bravo, la verdad es que es Qué feo, impresionante. qué feo, tuviste que aprender viola. Qué feo. Oye, ¿habéis probado poner en el Google? Maestro, que hay que publicarlo. No pasa nada. Ponéis tocar bien la viola y pone Google. ¿Quisiste decir que tocar bien el violín? No, es cierto, esto es cierto, me lo ha enseñado a mí el maestro y si lo ponéis en Google veréis que os sale, vamos, lo podéis probar si queréis. Os sale esto. Bueno, No. ya que está un chascarrillo, pero ¿vos sabés cuál es la mejor forma de que no te remen tu trompeta? ¿Cuál? Meterlo en la ¿Cuál es la funda de la mejor viola. forma? ¿Eh? Meterlo en la funda de la viola. Exactamente, comprar un estuche de viola. Bueno, de eso hay. Bueno, dirás que os digo una cosa, que la que ha liado Pablo Moto no va a ser nada con la que vamos a liar nosotros como sigamos hablando. Las ¿Qué ha violas pasado son... con Pablo Moto? No me he enterado. ¿no? Ah, vale, menos mal. Ahora lo veis, sí, que anoche hizo un comentario sobre el oboe, plan jocoso, tampoco hizo el hombre nada. Y bueno, y la comunidad de oboes que nunca habla, pues, han salido todos de golpe, han salido oboes por todos lados, a ver, con su parte de razón, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues... ¿Cómo puedes aparcar en reservado minusválido? ¿Cómo? Llevando una viola detrás. Bueno, yo luego esto le paso el filtro, ¿vale? Y corto ahí, clac. Y pego 4 cortes, ¿eh?
Bueno, pues son las 8 menos cuarto. Nos hemos comido y nos han faltado cosas, ¿eh? Yo tenía más cosas en mente y seguro que la lista que teníamos hecha cada uno de nosotros. Oye, Yo esto hay que repetirlo cada, no sé, un par de veces o al mes o algo la así, verdad ¿no? es que relaja un poquito, ¿no? La otra está Sí, muy bien, pero es un poco más denso. O sea, aquí esto yo me lo estoy pasando muy bien. no da ganas que termine, ¿no? Y si os parece, les vamos a dar un aplauso a los maestros que han participado, que A son todos. máquinas. A los 50, a los 60. Un lujazo escuchar estas cosas de primera mano, ¿eh? Y nada, os haré llegar, sobre todo a los que habéis participado más efusivamente, os haré llegar el enlace del vídeo para que lo veáis y si dais vuestro consentimiento, pues lo haremos público porque me ha escrito mucha gente que le hubiera gustado entrar, pero bueno, ya sabemos que con estudio y con trabajos es complicado. Y este ratito, pues yo lo quiero agradecer personalmente, el que, bueno, escribí anoche por WhatsApp y la verdad es que todo el mundo... Antonio me acaba de escribir que tenía trabajo y no podía, ya me extrañaba a mí. Pero que, bueno, que ha sido un placer poder escucharos. Ya por lo que os he conocido en este periodo me habéis parecido personas estupendas, pero ahora ya doy fe de que sois excepcionales. O sea que muchísimas gracias por hacernos olvidar este rato. En España van mejor los números. Sí. Han muerto 300 personas. Es triste que 300 no parezca... Sí, parece que sea nada. Nos parezca bien, pero bueno, me imagino que esto tiene que ser así, ¿no? Sí, y con que salvemos una sola vida en esta plataforma ya merece la pena todo el trabajo y todo el esfuerzo. Y si encima aprendemos, y bueno, yo tengo el lujazo de poder rodearme de gente como todos vosotros y vosotras, un verdadero placer. Mañana, se acerca el día. Ya está aquí, maestro, mañana. Mañana tenemos a nuestros primos hermanos, a los cornetas, ¿vale? ¿En Argentina hay cornetas de llave como todo es española? Solo es en español. Corneta española, no sé, yo me imagino que sí, ¿no? Allí lo llamarán clarín, ¿no, Marcelo? Marcelo. En Argentina, la corneta... No, la corneta española no se conoce acá. No, vale. Tiene una sola llave, tiene. Una sola llave, sí. Un pitón. Una palomilla. No, acá no ha llegado. Al menos lo que yo conozco. No sé, Dani Cuello, por allá por Córdoba, la corneta española, ¿apareció? No se la conoce. Sí he visto en el ejército una corneta con un solo pistón en las bandas del ejército. Es más o menos igual. Claro, es más o menos igual, pero tiene formato de una trompa, o sea, es como la trompeta, pero un solo pistón. ¿Habéis visto vídeos del ponente de mañana, de Dani de Baza? Sí, yo me quedé impresionado. Es una barbaridad. ¿Cómo sube el agudo? Es una barbaridad lo que hace. El hecho de que se atreva, entendedme lo que quiero decir, a intentar que la corneta española se convierta en un instrumento sinfónico concertante, o sea, ya nada más que por eso hay que escucharlo. Claro. Lo logro no en el futuro, nada más que por eso hay que escucharlo. Y luego, bueno, es gente que viene con mucha ilusión, sobre todo los cornetistas que hay, que en la mayoría no son profesionales, son gente pues, que se dedican o por el tema religioso, por el tema de tradición familiar, a música, sobre todo en Semana Santa aquí en España. Creo que esto que vamos a hacer mañana es algo que no se ha hecho nunca en el mundo. No sé si se ha hecho algo igual alguna vez, no lo sé. Y espero que nos salgan pues, muy bien, como hemos hecho todas. A ver qué pasa. Mañana tendremos a Dani de Baza y a nuestros amigos cornetistas. Y os puedo comentar cositas, porque como esto está vivo, la agenda de la semana que viene cambia entera. Esta mañana me han confirmado algunos cracks que quieren asistir. Esto es como el hormiguero, al final todo el mundo quiere participar. Esto ya no llama uno a nadie, a mí ya se ponen en contacto conmigo. A mí me llaman de todos sitios, oye, me gusta de participar, y vale, puta madre. Pues mirad, tenemos, a ver que lo tengo en el móvil. El martes, no digo día porque no sé qué día es, el martes que viene, ¿qué día es? Que sea, 4 por ahí. 5, me parece. Vale. El martes 5 tenemos al maestro Benjamín Moreno con su ponencia sobre Alexander Arutunian y la etapa en la que estuvo con él, hablándonos de primera mano sobre aspectos de... Eso es un lujazo. Eso es el martes 5. El miércoles 6 tenemos a Iturbides con nosotros, ¿vale? Que le haremos una entrevista, no sé exactamente el tema. El jueves 7, Rainer Auerbach y Mutsumi, me pareció entenderle, van a hacer una sobre la trompeta en el barroco. Y el viernes 8, pues tenemos a Patrick Sheridan
con su Bueno. Engine, ¿vale? Madre mía. Una pasada, una pasada. Madre mía. Y la semana siguiente, si no cambia nada, ¿vale? Esto está vivo, esto está vivo. El día 12 tenemos a Guillermo, no sé si es Dalia o Dalía, siempre lo he dudado. Guillermo Dalia, creo. Dalia, creo yo también. Pasa que todo el mundo dice Dalía y yo me lío, pero yo creo que es Dalia. Dalia, sí. Guillermo Dalia, que hace su ponencia sobre miedo escénico y preparación de audiciones y pruebas. Y para el que no lo conozca, Guillermo Dalia es el número 1 en España de miedo escénico. Es psicólogo, músico, tocaba la trompeta de joven y tiene un gabinete especialista en músicos. Cuidado lo que decís delante de él, porque lo analiza todo. Yo he estado de marcha con él sí, ¿no? y vamos bebiendo, pero siempre hay este momento en que tú dices, oye, te estoy sirviendo de modelo para tu próximo libro, ¿no? Porque, pero cuidado, que no pueda escuchar esta charla antes de hacer su ponencia, porque salimos seguros. Le pregunté, le llamé y bueno, dice, bueno, tengo para hacer muchas conferencias. Sí, va a hacer más de una. Porque tiene muchas ponencias, él ya, porque da conferencias en universidades y dice, bueno, las más principales que la gente más demanda es esto, miedo escénico y preparación de pruebas. Sí, esa demanda la vamos a hacer común con el resto de las franquicias, o sea, vamos todos a una. De hecho, vamos a probar un sistema novedoso. Al parecer, desde Zoom podemos hacer también directos por YouTube. Con lo cual, si estuviéramos más de 100 personas, todo aquel que no pudiera acceder, lo podría ver en directo también desde fuera de la plataforma. No puede participar, pero sí puede verlo. El día 13 teníamos a Nicolás André, pero se nos ha caído por motivos laborales. Con lo cual, en principio, ¿era Avedaño quien iba a venir, maestro? Tenemos que confirmarlo, ¿no? Juan Fernando Avendaño, sí. Exactamente. El día 14 que tenemos a Arto Hornberg. Y el día 15, que puede ser que haga yo algo de Son and Win, ¿vale? Y cubrimos... Oye, también yo voy tapando agujeros, yo voy tapando huecos, ¿vale? Me ha confirmado David Pastor. Ah, David Pastor también lo tenemos, sí. Y Vicente Martínez, de la Orquesta Nacional de España. Eso todavía no está fechado, esto hablo hasta 15 de mayo, que ya está muy bien. Sebastián Gil, el Chano, de Canarias, el que organiza, el catedrático de Las Palmas. Sí, y Roy Popper, que estoy esperando que me dé fecha también, pero imagino que será para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Y me ha confirmado Borja, mi compañero de la orquesta, Borja Antón. Ah, mira, estupendo, genial. También. Eric Cuvier ha dicho que me va a hablar en estos días, en fin, que tenemos aquí muchísima gente esperando. Arantxa pregunta por Gassén. Gassén era el trompetista oncólogo que venía con fisio y que venía con... Sí. Lo diré o no lo diré, con neumólogo. Nos han dicho que para la semana que viene era muy pronto, que la están preparando. Están haciendo un pedazo de trabajo, por lo visto, impresionante. ¿No? Parece que quieren barrer, yo qué sé, no sé. Pero no solamente para este día de la conferencia, quieren establecer algo para los instrumentistas de metal, entonces están haciendo un trabajo muy profundo. Pues nada más, que muchas gracias a todos y todas, que es un placer y que tendremos que hacer con el tiempo otra de estas porque nos ha gustado mucho, yo por lo menos me lo paso muy bien, ¿de acuerdo? Pasa muy rápido, sí. Ha pasado rapidísimo, ha pasado rápido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Que descanséis. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.